El gimnasio estaba silencioso a esa hora de la madrugada. Solo se escuchaba el eco de los golpes rítmicos contra el saco de boxeo, como un latido constante que resonaba en las paredes vacías. Canelo Rodríguez se detuvo respirando pesadamente, el sudor goteando desde su frente hasta el suelo de concreto. A los 32 años, había alcanzado todo lo que un boxeador podía soñar en títulos mundiales: reconocimiento internacional, dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. Sin embargo, esa madrugada algo pesaba en su corazón como una losa de cemento. Había pasado ya un año desde la muerte de su padre, don Roberto, pero el dolor seguía tan fresco como el primer día. Su padre había sido su entrenador, su guía, su mayor crítico y su más ferviente admirador. Cada victoria que Canelo había conseguido en el ring llevaba la marca invisible de las enseñanzas de su padre. Cada técnica perfeccionada había sido moldeada por aquellas manos curtidas que una vez fueron las de un joven boxeador con sueños truncados por las circunstancias de la vida. En esa mañana, después del entrenamiento, Canelo decidió finalmente enfrentar una tarea que había estado posponiendo durante meses. Su madre le había pedido que fuera a la casa familiar para ayudarla a ordenar las pertenencias de su padre. El cuarto de don Roberto había permanecido intacto desde su fallecimiento, como un museo silencioso de una vida dedicada al boxeo y a la familia. Su madre no había tenido el valor de tocar nada, y Canelo tampoco había encontrado la fuerza emocional para hacerlo hasta ahora en la casa. Olía a los cigarros que su padre solía fumar en el patio, mezclado con el aroma del café fuerte que preparaba. Cardamom. Canelo entró al cuarto de su padre con pasos vacilantes, como si estuviera pisando tierra sagrada. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en Canelo de niño con guantes de boxeo que le quedaban enormes, momentos de entrenamientos, competencias locales, y después las fotos de sus primeras peleas profesionales. En cara y Mogen, la sonrisa orgullosa de don Roberto brillaba como un faro. Comenzó a empacar meticulosamente cada objeto, cada recuerdo. Los viejos guantes de entrenamiento que su padre había usado en su juventud, los trofeos polvorientos de competencias amateur que nunca había presumido pero que guardaba con cariño, libros sobre técnicas de boxeo con páginas amarillentas y anotaciones al margen escritas con la letra característica de su padre. Cada objeto contaba una historia, cada pertenencia era un fragmento de la vida de un hombre que había dedicado todo su ser a formar a su hijo. Fue al mover el viejo escritorio de madera que encontró algo inesperado, pegada con cinta adhesiva. En la parte inferior del cajón principal había una carta. El sobre amarillento tenía escrito con la letra temblorosa de su padre: para mi hijo Canelo, cuando esté listo para entender. El corazón de Canelo comenzó a latir con fuerza, como cuando subía al ring antes de una pelea importante. Sus manos temblaron ligeramente mientras despegaba cuidadosamente la cinta y extraía la carta. Se sentó en la vieja silla de su padre, la misma donde don Roberto solía planear las estrategias para sus peleas, donde había pasado incontables noches analizando videos de oponentes y tomando notas. Con manos temblorosas, Canelo abrió el sobre y desplegó las hojas escritas a mano. La letra de su padre, aunque debilitada por la enfermedad en sus últimos días, era inconfundible. Mi querido hijo, comenzaba la carta: si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero también significa que has encontrado la fuerza para enfrentar lo que tengo que decirte. He querido escribirte estas palabras durante años, pero nunca encontré el valor. Ahora, sabiendo que mi tiempo se acaba, no puedo irme sin que sepas la verdad completa de nuestra historia. Canelo sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo, con una mezcla de anticipación y temor. Hijo mío, cada día que te vi crecer, cada momento que pasamos entrenando juntos, cada vez que te vi subir al ring, mi corazón se llenaba de un orgullo que las palabras no pueden describir. Pero también se llenaba de una culpa que he cargado todos estos años como una cruz invisible. Las palabras comenzaron a nublarse a medida que los ojos de Canelo se llenaban de lágrimas. Su padre continuaba: cuando eras pequeño, de apenas 6 años, te llevé por primera vez al gimnasio. Recuerdo cómo tus ojos brillaron al ver a los boxeadores entrenar, cómo insististe en que te enseñara. Yo pensé que era solo curiosidad de niño, que pronto perderías el interés. Pero tú eras diferente, hijo. Tenías algo especial, una determinación que ni yo había visto en boxeadores con años de experiencia. Canelo recordó vívidamente ese primer día en el gimnasio. El olor a cuero de los guantes, el sonido de las cuerdas al saltar, la sensación de poder que sintió cuando su padre le enseñó su primer golpe. Era como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. Teon Seini. Todo lo que sabía, continuaba la carta, pero también te empujé más de lo que debería haberlo hecho. Veo ahora que proyecté en ti mis propios sueños frustrados. Yo había soñado con ser boxeador profesional, hijo, pero las circunstancias de la vida me llevaron por otro camino. Cuando naciste, cuando vi tu potencial, sentí que Dios me daba una segunda oportunidad a través de ti. Las manos de Canelo temblaron mientras seguía leyendo. Su padre revelaba secretos que nunca había compartido,
sentimientos que había guardado en lo más profundo de su corazón. Pero aquí viene lo que más me duele admitir, lo que me ha quitado el sueño durante años. Hubo momentos cuando eras adolescente en que te vi dudar, vi en tus ojos el cansancio, las ganas de vivir una vida normal como la de tus amigos. Recuerdo esa noche cuando tenías 16 años, y me dijiste que querías dejar el boxeo para estudiar ingeniería. Mi reacción fue terrible, hijo. Te grité, te dije que estabas desperdiciando tu talento, que no entendías el sacrificio que habíamos hecho. Canelo recordó esa noche como si hubiera sido ayer. La discusión había sido feroz, palabras hirientes habían sido dichas por ambas partes. Al final él había cedido, había vuelto al entrenamiento, pero algo había cambiado entre ellos. Lo que nunca te dije, continuaba su padre, es que esa noche, después de que te fuiste a dormir, lloré como no había llorado desde la muerte de mi propio padre. Me di cuenta de que estaba siendo egoísta, de que estaba forzándote a vivir mi sueño en lugar de ayudarte a encontrar el tuyo. Pero también me di cuenta de algo más, en que ya era demasiado tarde para cambiar el rumbo. Habíamos llegado demasiado lejos, había sacrificado demasiado, y yo no tenía el valor de decirte que podías elegir otro camino. Las lágrimas de Canelo caían libremente ahora, empapando las páginas de la carta. Su padre había cargado con esa culpa durante todos esos años, y él nunca lo había sabido. Quiero que sepas que cada vez que subiste al ring, mi corazón se llenaba de terror. No por tus oponentes, sino por la responsabilidad que sentía sobre tus hombros. Cada golpe que recibías era un golpe a mi conciencia. Me preguntaba constantemente si estaba siendo un buen padre, o si estaba siendo el responsable de robarte una vida normal. Una juventud sin presiones, sin el peso de las expectativas. Canelo se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Necesitaba aire. El jardín donde había entrenado de niño se extendía ante él, el mismo lugar donde su padre le había enseñado a mantener la guardia alta, donde había aprendido la importancia de la disciplina y la perseverancia. Regresó a la silla y continuó leyendo. Pero también quiero que sepas esto, hijo mío, nunca, ni por un segundo, dejé de estar orgulloso de ti. No solo del boxeador en que te convertiste, sino del hombre que eres. Tu humildad a pesar del éxito, tu generosidad con quienes tienen menos, la forma en que cuidas a tu familia, la manera en que honras nuestras tradiciones mientras conquistas el mundo. Eso no te lo enseñé yo, eso viene de tu corazón, de tu alma noble. Durante mis últimos días, cuando la enfermedad me tenía postrado en esa cama de hospital, lo único que me daba paz era saber que habías encontrado tu propio camino dentro del boxeo. Ya no eras el niño que cumplía los sueños de su padre. Eras Canelo Rodríguez, el boxeador que había trascendido mis enseñanzas, que había desarrollado su propio estilo, su propia filosofía de vida. Canelo recordó esos últimos días en el hospital. Su padre había estado consciente hasta el final, pero había hablado poco. Ahora entendía que había estado guardando estas palabras para esta carta, esperando el momento adecuado para liberarse de años de culpa y amor no expresado. Hay algo más que necesitas saber, hijo. Todos esos años que pensaste que estaba siendo duro contigo, que era exigente porque quería que fueras el mejor, la verdad es más compleja. Sí, quería que fueras el mejor, pero sobre todo quería prepararte para un mundo que puede ser cruel con quienes vienen de donde nosotros venimos. Cada entrenamiento extra, cada hora adicional en el gimnasio, cada corrección técnica, era mi manera de darte las herramientas para que nunca tuvieras que depender de nadie, para que nunca sintieras la impotencia que yo sentí tantas veces. En mi vida, tu abuelo, mi padre, trabajó toda su vida en trabajos que lo gastaron físicamente, pero que apenas nos daban para sobrevivir. Yo juré que mi hijo tendría otras oportunidades, que mi hijo sería dueño de su destino. Tal vez me equivoqué en los métodos, tal vez fui demasiado rígido, pero todo lo que hice fue con amor, hijo mío. Un amor que a veces no supe expresar con palabras suaves, pero que estaba presente en cada momento que pasamos juntos. Canelo tuvo que detenerse. Las palabras de su padre estaban revelando heridas que él no sabía que existían, pero también estaban sanando otras que había cargado durante años. Siempre había sentido que tenía que ser perfecto para ganar. El amor de su padre ahora entendía que ese amor había estado ahí desde el principio, incondicional e inquebrantable. También quiero pedirte perdón, hijo mío. Perdón por todas las veces que fuiste a dormir sintiendo que no había sido suficiente para mí. Perdón por cada abrazo que no te di porque pensé que eso te haría más fuerte. Perdón por no decirte lo suficiente que te amaba exactamente como eras, con o sin títulos, con o sin victoria. Perdón por hacerte sentir que tenías que cargar con mis sueños, además de los tuyos. Perdón por todas las navidades que sacrificamos por entrenamientos, por todas las fiestas de cumpleaños a las que no fuiste porque tenías pelea cerca, por todas las veces que tuviste que explicar a tus amigos por qué no podías acompañarlos porque tenías que entrenar. Perdón por robarte partes de tu infancia y adolescencia
en nombre de un futuro que yo creía que era el mejor para ti. Las lágrimas de Canelo ahora venían acompañadas de sollozos. Era como si su padre estuviera ahí, en esa habitación, diciendo, finalmente, todas las palabras que ambos habían necesitado escuchar durante años. Pero sobre todo, hijo, quiero darte las gracias. Gracias por confiar en mí incluso cuando mis métodos eran cuestionables. Gracias por levantarte cada mañana, durante 15 años para entrenar, incluso cuando tu cuerpo y tu mente gritaban que necesitabas descansar. Gracias por nunca rendirte, ni siquiera cuando las cosas se pusieron más difíciles. Gracias por honrar el apellido de nuestra familia en cada ring donde peleaste. Gracias por mostrar al mundo que los niños que vienen de barrios humildes también pueden conquistar sueños grandes. Gracias por ser el ejemplo que yo nunca pude ser, por convertirte en el hombre que yo siempre aspiré a ser. Quiero que sepas que mis últimos pensamientos antes de partir fueron de gratitud. Gratitud por haber tenido el privilegio de ser tu padre, de acompañarte en este viaje increíble, de ser testigo de tu transformación de un niño tímido con guantes enormes en un campeón mundial respetado en todo el planeta. Canelo se derrumbó completamente. El dolor, la culpa, el amor, la pérdida, todo se mezcló en una avalancha emocional que lo dejó temblando en esa silla. Por primera vez desde la muerte de su padre se permitió llorar sin restricciones. Se permitió sentir todo el peso de la pérdida sin tratar de ser fuerte para los demás. Ahora quiero hablarte del futuro, mi hijo querido. Sé que has estado luchando con la motivación últimamente. Tu madre me dice que a veces te pregunta para qué sigues boxeando, que ya no tienes nada que demostrar. Entiendo esa sensación, porque es la misma que yo tuve cuando dejé de boxear amateur. Se siente como si hubieras llegado a la cima de la montaña solo para darte cuenta de que no hay nada más arriba. Pero quiero que entiendas algo importante. Tu boxeo ya no es para mí, ya no es para demostrar nada a nadie. Tu boxeo ahora es para ti, para esos niños que te ven en televisión y sueñan con ser como tú, para esas familias que se reúnen a ver tus peleas y por un momento olvidan sus problemas, para todos aquellos que necesitan creer que los sueños, si se pueden cumplir con trabajo y dedicación. No pelees más para ganar títulos, hijo. Pelea para honrar el don que Dios te dio. Pelea para seguir siendo ejemplo de que la humildad y el éxito pueden coexistir. Pelea para demostrar que un campeón verdadero se mide no solo por sus victorias en el ring, sino por cómo trata a las personas fuera de él. Canelo levantó la vista de la carta y miró las fotografías en las paredes. En cada una de ellas, veía ahora no solo momentos de triunfo, sino momentos de un padre imperfecto tratando de hacer lo mejor que podía con las herramientas que tenía. Tengo un último favor que pedirte, hijo. Cuando termines de leer esta carta, quiero que vayas al patio trasero, al viejo peral que plantamos cuando cumpliste 10 años. Debajo de sus raíces, en una caja pequeña de metal, encontrarás algo que guardé para ti todos estos años. Son las únicas fotografías que conservo de mis días boxeando amateur, junto con la medalla que gané en el torneo estatal cuando tenía tu edad. Nunca te las mostré porque no quería que sintieras la presión de continuar un legado, pero ahora quiero que las tengas, no como una carga, sino como un recordatorio de que los sueños pueden tomar diferentes formas en diferentes generaciones. También encontrarás en esa caja los ahorros que hice durante años. No es mucho, pero quiero que lo uses para abrir esa academia de boxeo para niños de escasos recursos que siempre dijiste que querías tener. Hazlo. Enseña a otros niños lo que yo te enseñé a ti, pero hazlo mejor. Hazlo con la paciencia que a mí a veces me faltó, con la comprensión que yo estaba aprendiendo sobre la marcha. Canelo sintió como si su corazón fuera a explotar. Su padre había estado planeando esto durante años. Había estado guardando dinero en secreto para ayudarlo a cumplir un sueño que Canelo había mencionado solo de pasada en conversaciones casuales. Enseña a esos niños que el boxeo no es solo sobre golpear fuerte, sino sobre disciplina, respeto, perseverancia y honor. Enséñales que un verdadero campeón es alguien que ayuda a otros a convertirse en campeones también. Unseen is Q. Ganar no siempre significa ser el primero en llegar, sino ser el que nunca se rinde. Y cuando enseñes a esos niños, hijo, hazlo con amor. No con el amor duro que yo a veces usé contigo, sino con el amor paciente, comprensivo, que reconoce que cada niño es diferente, que cada uno tiene su propio ritmo, sus propios sueños. Dale a cada uno de ellos lo que yo hubiera querido darte, más en la certeza de que son amados independientemente de sus logros. Las últimas páginas de la carta estaban escritas con una letra aún más temblorosa, evidencia de que su padre las había escrito en sus últimos días, cuando la enfermedad ya había debilitado significativamente su cuerpo. Hijo mío, mientras escribo estas últimas líneas, siento una paz que no había sentido en años. Finalmente he encontrado las palabras para decirte todo lo que mi orgullo y mis miedos me impidieron expresar cuando estaba contigo. Finalmente puedo decirte que no hay nada en este mundo de lo que esté más orgulloso que de llamarte mi hijo. No cambiaría nada de nuestro viaje juntos,
Por cada momento, cada entrenamiento, cada lágrima, cada sonrisa, cada victoria y cada derrota nos llevó a este punto donde puedo irme sabiendo que dejé en este mundo a un hombre extraordinario que continuará haciendo el bien mucho, después de que mi nombre sea olvidado. Espero que cuando leas esto entiendas que todo lo que hice, bueno y malo, lo hice porque te amaba más de lo que las palabras pueden expresar. Espero que puedas perdonar mis errores y recordar solo el amor que los motivó. Espero que encuentres en estas palabras no el final de nuestra relación, sino una nueva forma de sentir mi presencia en tu vida. Estaré contigo en cada pelea, en cada decisión importante, en cada momento en que necesites recordar de dónde vienes y hacia dónde vas. Estaré en la disciplina que te enseñé, en los valores que inculqué en ti, en la fuerza que descubriste que tenías dentro de ti mismo. VF, hijo mío, vive plenamente, sin cargar con culpas del pasado o miedos del futuro. Vive sabiendo que fuiste el mejor regalo que la vida me dio, que cada día contigo fue una bendición que nunca merecí, pero que agradecí cada momento. Y cuando llegue tu momento de partir de este mundo, espero que puedas hacerlo con la misma paz con la que yo me voy, aun sabiendo que amaste completamente, que diste todo lo que tenías para dar, que dejaste el mundo un poco mejor de como lo encontraste. Te amo, mi campeón. Te amo hoy. Te amaré siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Tu padre que nunca te olvidará, Roberto Rodríguez. Canelo dejó caer las páginas de la carta y se cubrió el rostro con las manos. El llanto que salió de lo más profundo de su ser no era solo de tristeza, sino de liberación. Años de preguntas sin respuesta, de culpa sin nombre, de amor sin expresar. Todo se derramó en ese momento de catarsis completa. Se quedó así durante lo que parecieron horas, llorando hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que su cuerpo se sintió completamente vaciado, pero extrañamente también renovado. Era como si la carta hubiera abierto una herida que necesitaba ser abierta para poder sanar completamente. Cuando finalmente se calmó, Canelo recogió cuidadosamente las páginas de la carta y las leyó una vez más. Esta vez con una perspectiva diferente. Ya no eran solo las palabras de un padre arrepentido, sino las palabras de un hombre imperfecto que había amado de la única manera que sabía, que había hecho su mejor esfuerzo con las herramientas emocionales que tenía disponibles. Por primera vez en un año, Canelo sonrió. No era una sonrisa de felicidad completa, sino una sonrisa de comprensión, de aceptación, de paz. Entendía ahora que su padre había cargado durante años con el mismo peso que él había estado cargando a la pregunta de si habían hecho lo correcto, si sus decisiones habían sido las mejores para ambos. Se levantó de la silla con las piernas temblorosas y caminó hacia el patio trasero. El viejo peral seguía ahí, más grande y frondoso que cuando lo habían plantado tantos años atrás. Sus raíces se habían extendido profundamente en la tierra, tal como los valores que su padre había plantado en él se habían extendido profundamente en su carácter. Con sus propias manos, cavó alrededor de las raíces hasta encontrar la pequeña caja de metal que su padre había mencionado. Dentro, exactamente como había prometido, estaban las fotografías en blanco y negro de un joven Roberto con guantes de boxeo, sonriendo con la inocencia de quien aún cree que todos los sueños son posibles. La medalla, aunque opacada por el tiempo, brillaba con el orgullo de un logro personal significativo. Pero lo que más impactó a Canelo fue el sobre con dinero. No era una fortuna, pero representaba años de sacrificios silenciosos, de ahorrar, centavo por centavo de una pensión modesta para hacer posible el sueño de su hijo de ayudar a otros niños. Era la evidencia tangible de un amor que había planificado más allá de la muerte. Esa noche, Canelo llamó a su madre y le contó sobre la carta. Lloraron juntos por teléfono, pero también rieron al recordar anécdotas de Roberto que ahora tenían un nuevo significado. Su madre le confesó que había sabido de la carta durante meses, pero que había respetado la decisión de su esposo, de que Canelo la encontrara cuando estuviera listo al día siguiente. Canelo regresó al gimnasio con una energía renovada. No era la energía desesperada de alguien tratando de escapar del dolor, sino la energía enfocada de alguien que había encontrado un nuevo propósito. Comenzó a entrenar no para la próxima pelea, sino para la nueva fase de su vida en semanas. Después, Canelo anunció la apertura de la Academia Roberto Rodríguez, un centro de entrenamiento gratuito para niños de familias de escasos recursos. En la ceremonia de inauguración leyó partes de la carta de su padre, compartiendo con la comunidad el legado de amor y sacrificio que había recibido en el primer día de clases. Mientras veía a una docena de niños con guantes demasiado grandes para sus manos pequeñas, Canelo sintió la presencia de su padre más claramente que nunca. No como una ausencia dolorosa, sino como una presencia guía, como una voz interna que le recordaba que el amor verdadero se demuestra no con palabras perfectas, sino con acciones consistentes a lo largo del tiempo, no cada
niño que entrenaba en la academia, llevaba ahora una parte del sueño de Roberto Rodríguez, pero también llevaba la nueva comprensión de Canelo sobre lo que significa ser un verdadero maestro, alguien que enseña no solo técnicas y estrategias, sino valores y amor propio. La carta había destruido a Canelo, sí, pero lo había destruido para reconstruirlo mejor. Lo había destruido para eliminar las partes de resentimiento y incomprensión que había cargado, para reemplazarlas con compasión, gratitud y un propósito renovado. Ahora, cuando subía al ring, ya no peleaba solo por títulos o reconocimiento. Peleaba por honrar la memoria de un padre imperfecto pero amoroso, por ser ejemplo para los niños que entrenaba, por demostrar que el verdadero éxito se mide en las vidas que tocas positivamente. Y en cada pelea, en cada entrenamiento, en cada momento de enseñanza con los niños de la academia, Canelo podía sentir a su padre sonriendo, finalmente en paz, sabiendo que su hijo había entendido el mensaje más importante de todos, aunque el amor, incluso imperfecto, es la fuerza más poderosa del universo. Los meses que siguieron a la apertura de la academia trajeron cambios profundos en la vida de Canelo que él no había anticipado. Cada mañana al llegar al centro de entrenamiento, era recibido por rostros expectantes de niños que veían en él no solo a un campeón mundial, sino a alguien que genuinamente se preocupaba por sus sueños y aspiraciones. Había a niño, en particular Miguelito, de apenas 8 años, que le recordaba dolorosamente a sí mismo a esa edad. Tenía la misma mirada hambrienta de aprender, la misma determinación feroz en sus ojos pequeños, pero también la misma vulnerabilidad que Canelo recordaba haber sentido cuando comenzó a entrenar con su padre. Miguelito venía de una familia donde el padre había abandonado el hogar, dejando a su madre sola para criarlo a él y a sus 2 hermanas menores. En una tarde, mientras Canelo le enseñaba a Miguelito los fundamentos del jab, el niño se detuvo abruptamente y lo miró con seriedad. «Profesor Canelo», le dijo con su voz infantil pero cargada de una madurez prematura, «¿usted cree que si me vuelvo muy bueno boxeando, mi papá va a regresar a casa?» La pregunta golpeó a Canelo como un uppercut directo al corazón. Se arrodilló para quedar a la altura del niño, y recordando las palabras de la carta de su padre sobre enseñar con amor paciente, le respondió con la honestidad que él hubiera querido recibir a esa edad. «Miguelito, el boxeo te va a hacer fuerte por dentro y por fuera. Te va a enseñar a ser valiente, a trabajar duro, a nunca rendirte, pero sobre todo, te va a enseñar que tu valor no depende de lo que otras personas hagan o dejen de hacer. Tú eres especial por quien eres, no por lo que puedas conseguir para otros». Esa noche, Canelo se quedó despierto, pensando en Miguelito y en todos los niños de la academia que cargaban con heridas emocionales similares. Se dio cuenta de que la carta de su padre no solo había sanado sus propias heridas, sino que le había dado las herramientas para ayudar a sanar las heridas de otros. Era como si Roberto hubiera sabido que su hijo necesitaría esa sabiduría para su verdadera misión en la vida. Semanas después, Canelo anunció que tomaría una pelea más, antes de considerar el retiro definitivo. Sería contra un oponente formidable, un joven hambriento de gloria que le recordaba a él mismo en sus primeros años profesionales. Los medios especularon sobre las motivaciones de Canelo. Algunos decían que necesitaba el dinero para la academia, otros que no podía dejar el protagonismo. La verdad era mucho más profunda. Canelo había decidido que esta pelea sería su manera de honrar públicamente la memoria de su padre y de demostrar todo lo que había aprendido de la carta. Quería subir al ring no como el hijo que cumplía los sueños de su padre, sino como el hombre que su padre había ayudado a formar, llevando consigo todas las lecciones de amor, sacrificio y perdón que había recibido durante el campo de entrenamiento para esta pelea. Canelo desarrolló una rutina especial en cada mañana. Antes de comenzar su entrenamiento físico, leía fragmentos de la carta de su padre, no para motivarse con culpa o presión, sino para recordar los valores que quería llevar al ring: en humildad, respeto por el oponente, gratitud por la oportunidad y la certeza de que su verdadero valor como persona no dependía del resultado de la pelea. Los niños de la academia se convirtieron en sus compañeros de entrenamiento más importantes. Miguelito y los otros pequeños boxeadores lo acompañaban en sus sesiones de cardio matutinas, corriendo a su lado por las calles del barrio donde Canelo había crecido. Ver la determinación de estos niños, su alegría pura al entrenarle, recordaba constantemente por qué había comenzado a boxear en primer lugar: por el amor al deporte, por la satisfacción del mejoramiento personal, por la camaradería que se construye en el gimnasio. En una tarde, mientras entrenaba en el saco pesado, Canelo notó que Miguelito lo observaba con una intensidad particular. Cuando terminó la sesión, el niño se acercó tímidamente y le entregó un papel doblado. «¿Escribí algo para usted, profesor?», le dijo con los ojos brillantes de emoción. Canelo abrió el papel y encontró una carta escrita con la letra infantil, pero cuidadosa, de Miguelito. «Querido profesor Canelo, quiero que sepa que usted es como el papá que nunca tuve. No porque me enseña a boxear,
sino porque me enseña a ser buena persona. Mi mamá dice que desde que vengo a la academia, soy más obediente y más feliz. Quiero que gane su próxima pelea, pero también quiero que sepa que aunque pierda, para mí usted siempre va a ser el campeón más grande del mundo. Con cariño, su alumno Miguelito. Canelo tuvo que disculparse y salir del gimnasio por unos minutos. Las palabras del niño habían tocado exactamente la misma fibra emocional que había tocado la carta de su padre. Se dio cuenta de que había completado un círculo de ser el hijo que recibía amor imperfecto pero sincero. Había pasado a ser la figura paterna que daba amor comprensivo y paciente. La noche antes de la pelea, Canelo visitó por primera vez la tumba de su padre desde el funeral. Llevó consigo la carta original y se sentó en el pasto junto a la lápida. Bajo la luz de la luna, le leyó a su padre algunos de los párrafos más significativos de su propia carta, como si estuviera devolviendo las palabras a quien las había escrito. «Papá», le dijo en voz alta, sintiendo que las palabras flotaban en el aire nocturno, «mañana voy a pelear. Y quiero que sepas que voy a hacerlo exactamente como me enseñaste, pero también como he aprendido a hacerlo después de leer tu carta. Voy a pelear con honor, con respeto, con todo el corazón, pero sin la presión de tener que demostrar nada a nadie. Voy a pelear libre, papá, libre del miedo, libre de la culpa, libre de todo excepto del amor por lo que hago. Y quiero que sepas que Miguelito y todos los niños de la academia están creciendo, sabiendo que son amados por quienes son, no por lo que pueden lograr. Tu nieto emocional, porque eso es lo que son para mí, están recibiendo el amor que tú me diste, pero pulido por todo lo que aprendí de tus palabras. Gracias por enseñarme tanto en vida, y gracias por seguir enseñándome después de la muerte». El día de la pelea, Canelo subió al ring con una serenidad que sorprendió a todos los presentes. No había nerviosismo, no había ansiedad, solo una profunda paz interior. En su esquina, antes de que sonara la campana del primer round, cerró los ojos y sintió la presencia de su padre más vívidamente que nunca. La pelea fue una obra de arte. Canelo boxeó con una fluidez y una inteligencia que recordaba a sus mejores días, pero también con una nueva dimensión emocional. Cada combinación que lanzaba estaba cargada de gratitud, cada defensa estaba imbuida de respeto por su oponente, cada movimiento era una expresión de todo lo que había aprendido sobre el amor, el perdón y la trascendencia. En el octavo round, después de conectar una serie perfecta de golpes que puso a su oponente en problemas, Canelo hizo algo que nadie esperaba. En lugar de buscar el knockout, bajó la intensidad y permitió que su rival se recuperara. No por lástima, sino por respeto. Entendía que el joven boxeador frente a él tenía sus propios sueños, su propia historia, sus propias personas que dependían de él. En la pelea terminó con una victoria unánime para Canelo, pero lo que se recordaría para siempre no sería el resultado, sino la manera en que había boxeado. Los comentaristas hablaron de una nueva dimensión espiritual en su estilo, de una sabiduría emocional que había elevado el deporte mismo. En la conferencia de prensa posterior, cuando un periodista le preguntó sobre su futuro en el boxeo, Canelo respondió con una sonrisa que irradiaba paz completa: «He logrado todo lo que quería lograr en este deporte, y también he recibido todo lo que necesitaba recibir. Ahora mi trabajo es dar todo lo que puedo dar. La academia es mi nuevo ring. Esos niños son mis nuevas peleas más importantes». Anunció oficialmente su retiro del boxeo profesional, pero también anunció algo más: en la creación de una fundación que llevaría el nombre de Roberto Rodríguez y que se expandiría más allá del boxeo para ayudar a niños de familias disfuncionales a encontrar figuras paternas positivas en entrenadores y mentores capacitados. El último día de Canelo como boxeador profesional activo lo pasó en la academia, entrenando con los niños como siempre había hecho. Pero esa tarde, cuando todos se habían ido a casa, se quedó solo en el gimnasio con Miguelito, que había pedido permiso a su madre para quedarse un poco más. «Profesor», le dijo Miguelito mientras se quitaba sus pequeños guantes de entrenamiento, «¿usted se siente triste de no boxear más en la televisión?». Canelo se arrodilló junto al niño y lo miró directamente a los ojos. «¿Sabes qué, Miguelito? Me di cuenta de que hay muchas maneras de ser campeón. Ser campeón en el ring fue increíble, pero ser campeón en la vida de ustedes, los niños, es aún mejor, porque los títulos se pueden perder, las victorias se pueden olvidar, pero el amor que compartimos aquí, las lecciones que aprendemos juntos, eso dura para siempre». Además, continuó Canelo, «tengo una confesión que hacerte. Tuve un profesor como yo soy para ti. Mi papá me enseñó todo lo que sabía, me amó lo mejor que pudo, y me escribió una carta muy especial que cambió mi vida. Algún día, cuando seas grande, tal vez tú también tengas hijos o alumnos a quienes enseñar, y entonces entenderás que el boxeo no es solo sobre ganar peleas, sino sobre formar personas buenas». Esa noche, Canelo escribió su propia carta. No era para él mismo, sino para Miguelito, para que la leyera cuando fuera mayor y se enfrentara a sus propias dudas y desafíos. En ella plasmó todo lo que había aprendido sobre el amor paternal,
sobre la importancia del perdón, sobre cómo los errores del pasado pueden convertirse en sabiduría para el futuro. Mi querido Miguelito, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya eres un hombre y que tal vez estés pasando por momentos difíciles. Quiero que sepas que cada día que pasaste en la academia, cada entrenamiento que completaste, cada vez que te levantaste después de caer, me demostraste que tienes dentro de ti la fuerza para superar cualquier obstáculo. Años después, cuando Miguelito se convirtió en un exitoso entrenador de boxeo juvenil y abrió su propia academia en otro barrio necesitado, encontró esa carta entre sus pertenencias de la infancia. Al leerla, entendió que había sido parte de una cadena de amor que se extendía a través de generaciones de Roberto a Canelo, T. Canelo A.L. Y ahora de él hacia los niños que entrenaban la Academia Roberto Rodríguez, se convirtió en mucho más que un gimnasio. Se convirtió en un símbolo de cómo el amor imperfecto pero sincero puede transformarse, a través del perdón y la comprensión, en amor perfeccionado que sana, no solo las heridas propias, sino las heridas de futuras generaciones, y en cada niño que aprendía a boxear en esos muros, en cada vida que se transformaba a través del deporte y la mentoría, vivía el espíritu de la carta que había destruido y reconstruido a Canelo Rodríguez, el espíritu de un padre imperfecto que había amado lo mejor que pudo y había encontrado, a través de las palabras póstumas, la manera de amar aún mejor. En la historia de Canelo y la carta de su padre se convirtió en leyenda en el mundo del boxeo, no por los títulos ganados o las peleas memorables, sino por la demostración de que la verdadera grandeza se mide en la capacidad de transformar el dolor en propósito, las heridas en sabiduría, y el amor recibido en amor multiplicado y compartido. Con el mundo en cada noche antes de cerrar la academia, Canelo pasaba unos minutos en silencio frente al retrato de su padre, que colgaba en la pared principal. Ya no era un momento de dolor o nostalgia, sino un momento de gratitud profunda. Gratitud por las lecciones aprendidas, por el amor recibido, por la oportunidad de honrar una memoria convirtiéndola en acción, en servicio, en un legado que trascendía cualquier logro individual. La carta había destruido a Canelo para reconstruirlo. Mejoran, pero más importante aún, lo había reconstruido no solo para su propio bien, sino para el bien de todos aquellos cuyas vidas tocaría en los años venideros. Y en esa multiplicación del amor, en esa expansión del perdón, en esa transformación del dolor personal en sanación comunitaria, se encontraba la verdadera victoria de Roberto Rodríguez en un hombre que había logrado, a través de palabras, escritas con manos temblorosas, cambiar el mundo una vida a la vez. Y así, cada noche mientras cerraba la academia y veía las pequeñas huellas de esperanza que los niños dejaban en el gimnasio, Canelo susurraba las palabras que nunca pudo decirle a su padre en vida: gracias, papá, por amarme de la única manera que sabías, y por enseñarme a amar mejor de lo que tú pudiste. La carta había cumplido su propósito. No solo había sanado el corazón roto de un hijo, sino que había plantado las semillas de amor que florecerían en generaciones futuras, convirtiendo el dolor en propósito y las lágrimas en bendiciones, para cientos de niños que encontrarían en esos muros no solo un lugar para boxear, sino un hogar donde aprender que el verdadero campeonato se gana amando sin condiciones. En el fin,